Cuando todas las puertas parecen cerrarse, el profe Morales abre una ventana al mundo para que Venezuela sea escuchada. Estamos en comunicación con Noel Alejandro Leal. Buenas madrugadas. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están ustedes? ¿Todos en el estudio? Bueno, estamos aquí realmente, ¿qué te voy a decir? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo andas? Bueno, en Venezuela hoy se sobrevive. No, Ya sé es una por qué. situación, ya eso es una situación vieja, ¿no? Ya tenemos tiempo en eso, pero hoy se sobrevive con el ingrediente que cada cierto tiempo llena el aire de nuestro país, que es las lacrimógenas que vienen a asfixiar hasta el pensamiento. Primero, mi querido Leal, yo no sé, cada vez te admiro más Por favor. porque es tan difícil mantener un balance en el caos y tener la mente tranquila, pero no es porque uno, si bueno, claro, como uno dice, está aquí, se levanta a la mañana, hace sus cosas, trabajo, hace sus actividades y tiene el tiempo para tener, digamos, aunque sea paz en la casa o en el área en donde uno está, porque es maravilloso vivir en los Estados Unidos, pero yo me pongo a pensar cuando tú tienes que salir de tu casa a buscar la leche, a buscar el pan, para ti, ¿no? Y decir, bueno, si no hay esto, no sé qué hacer, o buscar algo que untar el pan, o si hay el pan. Y todo eso tienes que empezar a hacer o colas, o te tienen que informar, o tienes que esperar como en Cuba que venga el aviso que llegó el camión de gobierno, porque en el almacén no hay nada. En Cuba no hay nada, pelado, es una habitación pelada con un hombre sentado con un escritorio, un mostrador viejo del siglo no sé cuánto, y no hay nada, ni papel para envolver, nada, solamente el tipo sentado y de repente viene el gobierno y te trae, por ejemplo, ropa interior para mujeres y todo el mundo en la cola se agarra el que puede, porque tampoco te puedes elegir qué medida tienes que para ponerte. Y eso es lo que Sí. viene. Pero Eso es lo que viene, eso es importante que para el venezolano común tiene que terminar de entender que eso es lo que viene. Esa es la oferta de vida que ofrece el socialismo para Venezuela. Esa imposibilidad de vivir, sino mantener en un constante sobrevivir, es la oferta de vida a la cual el socialismo va a imponerle al país si el país no termina de reaccionar. El país esta semana está reaccionando, pero como siempre, lamentablemente, porque lo que estamos viviendo hoy es una reedición de muchas de las batallas que ya vivimos en el 2014, en el 2007, en el 2004 y el mismo 2002. Lo que estamos viendo es una reedición de una lucha que cuenta, para nuestra desgracia, con un liderazgo que es cómplice de la situación, es un liderazgo que va de la mano del régimen, es un liderazgo que comulga ideológicamente con el régimen y hace imposible que podamos dar el avance definitivo. Ese esfuerzo increíble que se está viviendo en las calles de Venezuela de nuevo, de la gente enfrentando a pecho desnudo la capacidad represiva de un Estado que se preparó para reprimir, un Estado que en todos estos años en cual se le ha vestido democracia esta tiranía comunista, se ha preparado para reprimir, que ha logrado minar, corromper, envilecer y embrutecer a la Fuerza Armada y a la Fuerza de Orden Público para que cumpla con una manera salvaje en lo que es la represión. La gente sigue en la calle y la juventud venezolana sigue en la calle de una manera dando la cara en lo posible para intentar enfrentar a este monstruo y desnudarlo, no solo ante el mundo, que creo que cada vez se hace más evidente, pero también intentarlo desnudar ante muchos venezolanos que aún no tienen conciencia de la capacidad criminal que ejerce el gobierno y lamentablemente están muy lejos de tener conciencia de la complicidad que tiene el sector político preponderante en la acción de este gobierno. Durante mucho tiempo
Profesor, nosotros hemos vivido este proceso de destrucción y de pérdida de norte de la lucha del venezolano. Durante los últimos enfrentamientos de calles sociales, sobre todo los que vivimos en el 2014, por cierto, en el 2014, en abril del 2014 nosotros empezamos a conversar, profesor, tenemos 3 años ya conversando. Increíble, ¿no? Yo me pongo a pensar aquí, por eso a Jenny se le ocurrió maravillosamente, ¿no? Y lo vuelvo a repetir porque de alguna manera la labor que tú hiciste o que nos obligaste también a hacer a nosotros en relación a las redes sociales, que en ese entonces hablamos como incipiente, ¿te acuerdas? Que lo que convendría hacer y bla, bla. Y después que cerraron esta cadena que es de tendencia mexicana, ¿cómo se llama? CNN. Sí, CNN. esa es mexicana, no es norteamericana, no se confunda la gente, pero yo diría que en ese entonces nosotros hablábamos de que la difusión de las redes sociales iba a ser una gran labor y te puedo asegurar que hoy en el mundo, cuando Jenny empezó a las 11 de la mañana a comunicar que tú entrabas, a la hora había 1.500 personas en esa 11 de la mañana, que el programa todavía faltaban muchas horas para abrirse, y ya se estaban retuiteando uno con los otros en todo el mundo. Así que te imagínate, el éxito ha sido logrado, te lo aclaro. No es fácil porque las otras comunidades no hay muy poca comunicación. Agarran un noticiero de CNN y el propio locutor que están hablando aparecen 7 o 8 informaciones. Acá hay cientos o miles, no sabemos dónde termina. Avanzando que sí va a haber el programa esta noche a partir de la 1 de la mañana. Por eso digo que el éxito se logró, mi querido amigo, y te lo digo, y eso es a costa de tú en Venezuela y no la comodidad nuestra de aquí en los Estados Unidos. Profesor. Es a costa de la oportunidad que nos brinda a ustedes de poder hablarle casi todas las semanas al mundo sobre nuestra realidad. Y esa realidad se pone oscura, profesor. Esa realidad hoy nos marca varias cosas y mucho tiene que ver con eso que hemos vivido en estos 3 años. Estos 3 años de lo que fue el 2014, de lo que fueron las batallas que luchó la juventud venezolana en las calles en el 2014, que trajo pérdidas en vida, que trajo una nueva oleada de presos políticos, que trajo cualquier cantidad de heridos y persecución y muertes, estimuló el éxodo, delincuentes, de vida. Sí. Y estimuló el éxodo, profesor, que eso es quizá una de las cosas que más procura hacer el régimen cuando acciona de esta manera. Cuando el régimen acciona de esta manera tan salvaje, lo que va más allá de la acción premeditada de causar el dolor en el momento, busca que la gente se sienta en total desamparo. Y ese desamparo te obliga a pensar que tienes que entregar lo tuyo y dejarlo. Ese desamparo va haciendo que la gente piense que los que ya se fueron hicieron lo correcto y que lo correcto es abandonarlo todo y dejar atrás a lo que te pertenece, a lo que recibiste de tus padres y lo que te pertenece a tus hijos. Y ese es el principal mensaje que hay que marcar. Venezuela vale y hay que recuperarla. Venezuela está ahí y nos pertenece. Venezuela vale oro y es de los venezolanos que aman esta tierra y no los que vinieron a destruirla. Cuando nos mentalicemos en eso vamos a poder conseguir ese espacio que hace que dejemos atrás el liderazgo que cree que aquí se está peleando por más elecciones o que pretenden hacerle creer al mundo que la gente está exponiendo su vida en las calles para recibir una respuesta del defensor del pueblo o algún tipo de manifestación del Tribunal Supremo. Cuando un país pasa por un proceso revolucionario como el que está viviendo en Venezuela, no hay ningún tipo de posibilidad de respuesta institucional, ni jurídica, ni legislativa, ni electoral. No la hay, no la hubo desde el principio de la llegada del chavismo al gobierno. Y tenemos lamentablemente esta estructura opositora que vive diciendo al país que esa es la vía, que ese es el camino, y pretenden ahora hacer que el país vuelva a ponerse a recoger una serie de firmas que no tendrán ningún tipo de utilidad para hacer ¿qué?
para volver a enfriar a la gente, para volver a meter a la gente en un camino pseudo legalista en un país donde no hay Estado de Derecho desde 1999. Ahora te hago una Esa es la preguntita. gravedad. Y mi querido Leal, te hago esta pregunta. ¿No aparecieron los socialistas del mundo, que alguno podrá tener una buena intención, supongo, hasta que se den cuenta que el socialismo es el camino al comunismo? Que Zapatero, a alguien que fue genial para poder ir a dialogar y de esta manera darle el tiempo y el beneficio a los delincuentes que están en Venezuela en este momento tomando el poder, y Zapatero, que no es ningún niño de pecho, y supongo que él sabía que estos no iban a cambiar nada, van a querer traicionar al pueblo venezolano y hacer que sufra más. Pero yo me hago esta pregunta: ¿el pueblo venezolano cómo se sentirá que el Papa todavía quiere seguir conversando para poder cambiar a los delincuentes narcotraficantes que tienen y que están la familia que está gobernando está presa en los Estados Unidos? Yo no entiendo todavía cómo se pone el Papa para hablar, a decir que tiene que haber diálogo. ¿Por qué no le dice que estos delincuentes tienen que estar presos y no tienen que estar gobernando un país? Mucho más allá de la comunión ideológica de Bergoglio con la situación, tiene que ver con la vocería de esta dirigencia. Nosotros, por fin esta dirigencia está utilizando cierta terminología como diciendo, de verdad el gobierno de Maduro como que no es democrático. Por fin se está empezando a intentar entender, ya la bomba les estalló en la cara de tal manera que la vocería tiene que admitir la realidad de lo que está sucediendo. Aún no se hace con la frontalidad necesaria y esa ausencia de decirle al país la verdad es lo que nos ha encerrado a nosotros en este desastre. Nosotros llevamos, profesor, para que la gente pueda entender, nosotros llevamos casi ya 18 años del fenómeno revolucionario chavista. En esos 18 años de esta desgracia, el país ha sido convocado a elecciones en más de 20 oportunidades. Imagínense lo que es ese efecto cuando la oposición y el gobierno le venden al país que democracia son elecciones. Y en ese proceso electoral aquí se acabó con cualquier tipo de barrera en el avance revolucionario. Aquí se hizo un desastre y se desvalorizó cualquier cosa. Aquí nada tiene un valor real, ni político, ni tangible. Aquí todo tiene que ver con la mentira socialista, la cual es respaldada tanto por gobierno como por oposición. Por eso te digo que de alguna manera hablar directamente y decir qué está pasando en Venezuela y decir que el socialismo va a salvar a Venezuela, eso es una tarea de niños, ¿no? De pecho. Solamente se hace por demagogia, para agarrar al populacho, para que le vote, como siempre, como pasa con la Kirchner, que ahora están haciendo los que quieren cobrar un sueldo por por entretenerse o salir afuera para hacer escándalo, quieren tener un salario también. Por eso yo me hago esta pregunta. Y yo digo, ¿cómo Venezuela va a salir con estas socialistas, que son todos los partidos que tiene Venezuela, excepto, no sé, yo los otros partidos no he visto que salgan a la flote, y que este éxodo de gente con dinero, tanto chavistas como antichavistas, porque acá en Miami tenemos muchos chavistas que son millonarios que están acá y son plata del chavismo, de los negocios que están haciendo con Chávez, porque lo hacen con Maduro, ¿no? Sí. Y yo me hago esta pregunta, con tanta confusión, qué difícil es que tú vivas en Venezuela. Sí, la vida en Venezuela es complicada. Bueno, es ese sobrevivir constante hoy. Pero, profesor, es parte de lo que le decía yo la semana pasada y intento transmitirle todas las semanas que tenemos la oportunidad. La vida en Venezuela es otra cosa. Más allá del sufrimiento, más allá de cualquier cosa, levantarse en las mañanas y ver el cielo de Venezuela, levantarse y ver el Ávila en el caso de los que vivimos en Caracas, tomar la carretera de Venezuela en el estado que está, con la inseguridad que hay, pero ver nuestro verde, sentir nuestro aire,
compartir con la gente que vale la pena de Venezuela, que es la gran mayoría del venezolano. Eso es lo que te cambia la dimensión de por qué hay que luchar, de por qué vale la pena y cuánto vale la pena Venezuela. Y es allí hacia lo que nos tiene que alimentar y enfocarnos para entender que este país hermoso está allí y recuperarlo es realmente fácil frente a la realidad que nosotros estamos viviendo. Una de las cosas que nos ayuda mucho a la recuperación de Venezuela es poder identificar que toda la raíz de este mal tiene una palabra: socialismo. La pistola usada para la destrucción de Venezuela hoy es socialismo. Todas las medidas económicas están enmarcadas dentro de un proceso de economía marxista. Cada uno de los planes de control son planteamientos económicos marxistas. Todo el proceso de adoctrinamiento es un proceso de adoctrinamiento marxista, socialista, castrista. Cada una de las cosas que han venido haciendo tienen esa impronta muy bien marcada. Y entonces eso nos puede ayudar mucho en el mañana, al identificar el cáncer. Ese cáncer tiene nombre, se llama socialismo. Y toda esa cantidad de partidos que existen hoy en la órbita socialista, que se visten de oposición, deberán de quedar de la misma calle, en la misma calle por la cual circula el gobierno, y darle espacio ahora a una nueva calle donde figure la palabra libertad, desarrollo, progreso, oportunidades, que son las que van a hacer que el país cambie. Sí hay gente con pensamiento muy lejos de la izquierda en el país, pero como siempre le comento, nosotros estamos imbuidos en una especie de remolino que está generado por ese efecto de oposición-gobierno, pertenece al mismo eje ideológico. Y en ese eje va dando vueltas la única alternativa mediáticamente conocida para el resto del país. Entonces el país, al no tener referente aparte de que le muestra ese eje oposición-gobierno, se queda creyendo que ese es su único destino. No, y el destino se llama Venezuela y el sinónimo de eso es libertad. Ahora, por eso uno dice, qué lindo es que tú veas este lado o esta reserva positiva que hay, que yo creo que en cierto modo, como bien tú decías la otra vez, capaz que existe más en el interior que en la propia capital, ¿no? Dentro del caos, porque en el interior del país la gente se conoce más, está más, se habla más, se puede, hay una afinidad más de tipo familiar o de una manera de conocerse uno con los otros. Igual que en Argentina, la reserva moral de la Argentina está en el interior del país, no está en la capital. En la capital, el que vive al lado de tu apartamento, tú no sabes quién es. Para que tengas a qué nivel se llegó en Argentina, ¿no? Pero... Sí. Y es normal en todas las sociedades cuando se desarrollan, por eso es que las sociedades tienen que medirse y moverse por efectos superiores, más allá de lo que podamos tener nosotros como referente de quién tenemos al lado. El amor por el país es un efecto que va más allá de quién conocemos, del amigo, de quién dependemos, del familiar. El amor por el país, el sentimiento de patria, ese sentimiento nacional, ese valorar lo que te pertenece, bien sea la tierra que naciste o la que elegiste tomar. Cuando nosotros nos encontramos, yo me vivo reuniendo constantemente con cualquier cantidad de venezolanos que no son de tierra, sino venezolanos de corazón, de ese venezolano que en algún momento llegó a nuestra tierra y decidió, este es mi país, esta es mi casa. Tú encuentras esa fuerza y ese amor que te va alimentando a ti, y ese amor por Venezuela es lo que nos va a dar la vía para la recuperación del país. Cuando tú estás viendo esta juventud que hasta de manera inocente sale a enfrentarse a estos camiones antimotines con agua a presión, que los conocemos aquí como ballenas, que van rociando agua picante, que van tirando gases lacrimógenos y adicional siguen siendo bombardeados con escopetas, con perdigones, y la persecución se hace fuerte y constante, y reciben para más la decepción de un liderazgo que les dice, no, mira, vamos a recoger firmas, no, pasado mañana vamos toditos a un acto de contrición y vamos a rezar y vamos a ver que sea lo que Dios quiera, o les sitúan la próxima protesta para dentro de 10 días. Cuando esa persona que está batallando, sudando, arriesgando su vida para intentar hacer que el país y el mundo comprenda la realidad de que la libertad se nos fue, de lo que tenemos que plantearnos es recuperar el país para poder mañana construir una nación. Cuando esa persona está y la ves con esa fuerza y la ves que sale al día siguiente, que sale de una manera constante a enfrentar esa realidad y buscar con ella la libertad, ahí te das cuenta de que ese ideal mayor
ese ideal que se llama Venezuela está allí, y ese nos une más allá del hecho de que es mi vecino, mi amigo o un conocido. Ese ideal mayor es el que tiene que hacer que cada venezolano se encuentre con su realidad para poder recuperar el país. Yo hago esta pregunta para ti. Me da la impresión, o tú me estimulas, porque uno mirando de afuera, por más que se quiera mandar la parte o hacerse un periodista excelso, no puede percibir lo que se vive en la realidad. Por eso yo te admiro, porque tú estás viviendo en eso y lograste lo que de afuera no se puede lograr, porque uno lo ve negro, quién sabe, o yo lo veo negro, pero no vamos a echar a todo el mundo eso, en el sentido de que tú viste el lado positivo, el lado en que apareció lo que siempre tú decías, que era la reacción de los seres que estaban dormidos, o de los venezolanos dormidos, o apoltronados, o pseudos, o izquierdistas, o socialistas, que se dieron cuenta que todo eso no va a ningún lado. Lo difícil es, como tú que lo hablabas, en pleno posibilidad de que eso tenga éxito, o la posibilidad de que se haya logrado ya algo. Siempre se logra algo cuando el pueblo reacciona, cuando el país se enfrenta a su realidad, cuando la gente se le cae la careta de la posibilidad de la esperanza electoral. Se avanza mucho cuando el país se enfrenta a esa realidad. Cuando el país pierde el miedo, como lo pierde de manera formal en la batalla en la calle, cuando se da cuenta de que lo que tiene al frente es un monstruo sanguinario, un gobierno criminal, que es así desde el inicio, que lamentablemente al país lo convencieron de que a esa bestia se le dominaba con elecciones. Ese es el gran pecado que le han hecho al país. A esta bestia no se le domina de otra manera que no sea por la misma manera como él se impone, que es la fuerza. Y cuando se pueda hacer el cambio, cuando esa población que esté en la calle genere la necesaria reacción igual dentro de la sociedad con uniforme, ahí cambia la sociedad. La historia lo ha demostrado, la historia moderna lo demuestra en cada uno de los países. El asunto es, ¿qué pasa para que eso pueda suceder? Pasa un gran detalle, que es el que siempre me preocupa y es el que más quiero que la gente entre en su cabeza, y quiero utilizar esta oportunidad con ustedes para poderla explicar mejor. Si el liderazgo del país frente a esta nueva oportunidad vuelve a encajonar al país en la mentira electoral, el país tiene que entender que aquello es una sola calle, tiene que terminar de entender que aquello es un solo bando, que hay un bando que se llama socialismo y hay otro bando que se llama Venezuela. Si el país entiende a diferenciar esa realidad, podremos recuperar al país. Si el país decide nuevamente mentirse, si el país quiere de nuevo encontrarse en no asumir la responsabilidad y esconderse en la mentira electoral, ahí sí, ese punto donde yo veo toda esa luz, todo ese cielo, toda esa fuerza, todo ese mar de oportunidades para recuperar a Venezuela, ahí sí todo se termina de pintar de negro, profesor. Todo se pone realmente oscuro, porque la gente no va a querer avanzar debido a la decepción constante que ha encontrado y el refugio ofrecido. Hace tiempo, el año pasado, escribí un artículo que se llamaba "Buscan matar la desobediencia civil", y mucho de lo que uno está viendo hoy está enmarcado en ese matar la desobediencia civil. Cuando se estimula, cuando las banderas de la libertad son enarboladas por el colaboracionismo, ese mensaje se ensucia la bandera y se pierde la fuerza, esa emoción vital, esa fuerza vital que hace que un país reaccione, despierte y acabe con el despotismo. Pero, mi querido Leal, no se puede permitir eso. Leal, muchas veces nosotros, o sea, en particular yo me confundo o me distraigo contando hechos que todo el mundo sabe. Un ejemplo, ¿no? Que en Venezuela faltan los remedios. Bueno, no voy a repetir todo lo que falta y todo lo que la gente sufre, y que el ama de casa no puede salirse, y si tiene que tomar el café con leche o buscar la leche hay que hacer cola, y si el pan, es un desastre todo eso, y que la inseguridad cuando caminas, y que no sabes si vas a poder sacar un dinerito de tu renta, de tus ahorros o no,
porque te sacan las propiedades, el tipo que pone una empresa y se las, como las panaderías, que directamente se las sacan descaradamente. Ahora, pero yo me pregunto, todo eso se le avisó, lo hablamos el otro día, se le avisó al pueblo venezolano, nos está escuchando muchos venezolanos. Creen en esa cosa, esa fantasía que le dicen los socialistas. Ahora yo hago esta pregunta. Gracias a decir la verdad, eso no sirve y mandó a la quiebra y al robo y a poner delincuentes en toda Latinoamérica. Los delincuentes en Latinoamérica son producto del socialismo. Sí. Entonces, pero ¿por qué no se les dice realmente y el pueblo tiene que darse cuenta que una cosa es la que manipula las masas y otra cosa es que empiecen a pensar? Porque pensar es la salud para sus hijos en el futuro. Es la salud para él, que no sea el día de mañana un individuo que cobre 15 pesos en la jubilación. Sí. Ahora, y no se da cuenta. Es como el tipo que ha trabajado, de repente tiene 60, 70 años y dice, ¿a dónde pasó mi vida? ¿Qué pasó con mi vida? Y lo que pasó es que pasaste dormido 60 años. Y eso es, usted acaba de decir exactamente los años que tiene Venezuela destruyéndose a paso de vencedores. Todo este proceso revolucionario que el chavismo nos trajo simplemente es la consecuencia de años de pseudodemocracia donde le fuimos matando al individuo, donde le matamos al individuo su desarrollo, su oportunidad y lo imbudimos dentro de la fuerza del papá de Estado, lo acostumbramos a un tetero piche, a una enfermedad, a un alimento fétido que fue envolviendo al venezolano en un letargo, y gracias a ese letargo de aquellos años es que el venezolano hoy se queda sin reacción. El venezolano perdió el norte y dejó de querer a Venezuela. Mira, por eso hay un dicho, allí. Perdona, Leal, que te corte una vez, me pongo disculpa, que soy te pido disculpas, pero tengo que hacerlo en este aspecto. Escúchame, ¿hasta cuándo van a estar dormidos? ¿Hasta cuándo van a esperar que otro les resuelva el problema? Que otros vayan y saquen a Maduro, que otros vayan y le consigan un buen salario, que otros vayan como pasa en Miami. La sociedad de Miami está esperando que otros vayan a gritar para que se le aumente los salarios y mientras tanto sufren el salario miserable que se le da. Porque aquí las propiedades ya están en casi $1,800 en términos promedio. Rentar una habitación de dormitorio y los tipos están ganando 7.20 la hora. Pero son los latinos que no gritan, están todo el día viendo televisión, pero no son capaces, que tienen ellos el poder, como tienen los venezolanos, de hablar por teléfono a la Casa Blanca, de hacer que los políticos del tercer mundo que tenemos en Miami no tengan la capacidad de pensar que ellos pueden cambiar el salario como está haciendo Miami Beach. Somos los latinos que estamos dormidos, que creemos que el papá no va a venir a resolver el problema. Hemos acostumbrado al país a ese tipo de situaciones y eso es lo que más ha generado este desastre. Le hemos acostumbrado a nuestras sociedades a ese mantenimiento por parte del papá Estado y eso acabó con nuestras sociedades y lamentablemente eso también lo exportamos. Lo que está viviendo Miami es mucho consecuencia del latinoamericanismo que ha recibido mucho de ese tetero piche, de ese alimento fétido que lo que genera sociedades deformes, sociedades que se vuelven tan dependientes del Estado que pierden hasta su razón de ser como sociedad. Pero fíjate qué increíble, lo que más se está formando como en Miami son no personas que piensen, sino son personas que son de izquierda o de derecha y se pelean uno con las otras. Y lo que menos hacen es hacer una sociedad feliz y pensar en el hombre, piensan en las peleas mentales que tiene cada uno. El que es comunista y el que es socialista, el que es de derecha y se pelea uno con los otros. No tiene ningún sentido, perdieron el sentido humano de la cosa. Sí, por eso perdieron hasta el norte de cómo funcionan como sociedad y es ahí la base el key principal del asunto, profesor. Y eso es una de las garantías que genera el socialismo. El socialismo genera esa acción devastadora y después la derecha encuentra un proceso de reacción. Por eso es el cuento constante de la derecha reaccionaria. Claro, es que tienes que reaccionar frente al avance salvaje que lo que busca es la destrucción de todo lo que es correcto, de todo lo que está bien hecho, de todo lo que da libertad y progreso. Y cuando se hace esa reacción, muchas veces esa reacción pierde el norte porque ya
acciona por desespero, acciona asfixiada, y se generan esos circuitos los cuales no tienen mayor acomodo. El asunto es, vamos a encontrarnos precisamente en un punto donde para recuperar cada uno de los países que están enfrentando esas realidades tienen que recuperarlo en base a su tierra, a su ideal de lo que son como nación. Por eso ese despertar que puede ser correcto o no correcto en la función hoy de Donald Trump en el ejercicio del gobierno, hizo entender el valor para el estadounidense de lo que significaba su territorio, y por eso la reacción lo llevó a ese triunfo. Y hoy nosotros tenemos que reaccionar en una sola idea. El venezolano tiene que reencontrarse como venezolano, tiene que asumir su sentido como venezolano, tiene que tomar ese sentimiento nacional, hacerlo suyo, convertirlo en su bandera y recuperar su país. Allí, más allá de derecha o izquierda, vamos a poder encontrarnos en dos cosas. La libertad conlleva responsabilidad. La responsabilidad está muy lejos del socialismo. Y allí vamos avanzando como nación. Fíjate que hay una cosa que vamos a empezar a razonar. No a ser emocionales como se hacen en la parte animal, que reaccionan por reacción en simple razonamiento. Uh-huh. Los pueblos no son enemigos, pero cada uno defiende lo suyo, aunque sean hipócritas y pongan cara de sonriente. O sea, tú tienes que defender tu lugar. Si no lo defiende, el de al lado se aprovecha de ti y sube arriba, como pasó en Latinoamérica con Estados Unidos. Acá hay que todo lo que trabajamos tenemos que mantener a muchos países latinos y tenemos que mantener al mundo y tenemos que proteger al mundo. Se terminó, nosotros no tenemos que proteger a nadie. Cada uno que se proteja si quiere, y si no, que no se proteja. Pero acá el problema es otro. Esas fuerzas son reales. No es que es una invención de aquellos idealistas que hay que dejar que cada uno elija. Yo hago esta pregunta. ¿Qué pasa con Venezuela ahora? Si no hay una intervención de parte de los países, por ejemplo, de mi país, de los Estados Unidos, porque tiene que haberla, porque si no, estos delincuentes, para mantenerse en el poder, le van a dar la Venezuela a Rusia y a China. Uh-huh. Hay que entender a Venezuela como parte del tablero mundial. Hay que entender todo ahora estamos hablando. Claro, pero no es el hombre común que se manejan de todos lados. No, estamos hablando de una realidad ¿cómo se dice? Geográfica, no. Geopolítica. En que Venezuela no puede ser entregado ni a China ni puede ser entregado a Rusia. No se puede permitir. Y es ahí en donde nosotros tenemos la oportunidad, y es ahí en donde nosotros como venezolanos tenemos que mandar un mensaje muy, muy claro de hacia dónde vamos, qué queremos y cómo vamos a lograrlo. Y este momento que está viviendo hoy el mundo marca este espacio para entender que nuestro posicionamiento en este ajedrez, en este espacio, en el tablero que significa el mundo de hoy, donde se están redefiniendo nuevos esquemas geopolíticos, esquemas reales, no la mentira de la globalización imposible, sino esquemas reales. Las fronteras existen por alguna razón. Entonces, cuando estamos viendo esta realidad que Occidente está reaccionando frente a la destrucción de Occidente, te obliga a reaccionar y ofrecernos nosotros como la oportunidad de lo que somos, el valor real de lo que es Venezuela, para poder significar para poder hacer entendernos en ese concepto de ese tablero de las naciones. Ahora, fíjate bien, en geopolítica vamos a hablar crudo y real para que ver si se empieza a pensar, porque lo que hay que hacer en Venezuela es que empezar a pensar. Fíjate bien, si Venezuela se entrega, primero que ya se entregó a los mafiosos y se entregó a Fidel, que no es ningún comunista, Fidel es un fidelista, o el grupo de ellos es para su propio beneficio, porque ellos viven bien y los demás viven miserablemente. Estos delincuentes son delincuentes y narcotraficantes, por eso se mantienen. Pero Venezuela, aparte de eso, de los millones que se mantiene la familia de Maduro en el narcotráfico y el otro señor, el problema de Venezuela es que se tiene entradas millonarias y todavía puede hacerse una geopolítica a través del petróleo, de poder manipular los mercados. Y yo me entiendo, Estados Unidos o nosotros los estadounidenses nos vamos a quedar tranquilos. Yo creo que no tenemos por qué quedarnos tranquilos, tenemos que intervenir. No le guste al mundo, eso es un problema del mundo. Pero de esta manera nosotros no vamos a dejar que se le entregue a Rusia
ni se le entregue a China, un país que se automantiene solo con sus ganancias, no necesita nada de exportar nada. No se le puede entregar eso a través de unos delincuentes llamados Maduro y su familia narcotraficante. Y es un país que ya ha hecho sus aportes hacia lo que es Occidente como tal. Venezuela marcó mucho de lo que es el triunfo aliado en la Segunda Guerra. Venezuela marcó mucho del desarrollo político y la influencia no solo desde la época de la independencia, sino recientemente también en la época de las recientes democracias y recientemente también en la época de esta destrucción política que ha significado el chavismo y el socialismo del siglo XXI. Venezuela es un propulsor de ideas, de desarrollo, de futuro y de libertad cuando el liderazgo tiene esas ideas claras. Y es hacia allá donde tenemos que ir para poder darnos cuenta, uno, de lo que vale Venezuela. Si usted entiende, si el venezolano aprende a entender cuánto vale Venezuela, podrá entender el tamaño de la traición. Si el venezolano entiende cuánto vale Venezuela, sonreirá de nuevo al sentir la palabra Venezuela y al hacerla suya, y darse cuenta de que lo que tiene en la mano, lo que tiene en su tierra, es la vida de sus hijos con toda la felicidad que ningún país en el mundo puede darle. Ahora, fíjate otra cosa más. Tenemos Venezuela. Acá basta de papismo y de ser buenísimo. Acá no hay que ser más buenísimo. Si usted quiere resolver sus problemas con su gente, hágalo en su país. No venga a los Estados Unidos ni venga a ningún otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de que Venezuela, fíjense, se lo dimos a los narcotraficantes. ¿Y qué crearon? Guerrillas en Colombia. ¿Qué crearon? Claro. Que crearon que los demás países se hicieran socialistas porque les regalaba el petróleo y los otros podían robar tranquilamente lo que se les prestaba de todos los países occidentales para querer levantar un país que lo único del dinero que se les pedían como crédito era para robárselo. Ahora se dieron cuenta recién ahora. Son niños de pecho los latinos que se dan cuenta que todos sus gobiernos lo estuvieron robando. Yo no entiendo. Ahora, pero Venezuela no es que genera su propio dinero, es que motiva o hace que los demás países mantengan su delincuencia. Eso es lo que es hecho, por eso es la parte que le estoy diciendo, somos un propulsor de una idea. Si la idea es negativa, vamos a contaminar el continente. Si la idea es positiva, vamos a hacer que el continente avance, consiga libertad, desarrollo, progreso, democracia. Venezuela tiene una magia especial desde su inicio y desde su independencia, desde su nacimiento como nación. Venezuela cuenta con ese efecto maravilloso que hasta Humboldt describió. Venezuela está allí. Y el asunto es hacer que ese esfuerzo, esa fuerza, sea un pilar para el desarrollo de la libertad. Porque si lo dejamos para el desarrollo del absurdo del imperio comunista, también ahí tenemos éxito. Y ese éxito está en la destrucción. Y ya lo demostraron. Ya armaron. Fíjate que en este momento, ¿por qué se fue todo es un desastre Latinoamérica, excepto uno o dos países, Chile y Perú ahora? Pero los demás están pidiendo dinero para poder hacer cosas porque no tienen ni dinero para mantenerse. Ahora, a eso es lo que voy. ¿Y tú te crees que nosotros los estadounidenses, no por buenísimo, sino por inteligencia, por geopolítica, hay que permitir que Venezuela esté yendo al narcotráfico y esté yendo para la China o esté yendo para Rusia? Eso es una barbaridad. La política de Obama permitió este desastre. La política de Obama estimuló este desastre. Sí, pero eso es romanticismo. La política de Obama que debilitó tanto a los Estados Unidos hizo posible que este desastre tuviese cuerpo hoy. Y eso hoy hay que revertirlo, pues. Y ahí vamos a ver hasta qué punto es el compromiso del gobierno de los Estados Unidos para con su continente hacer que ese continente vuelva a tener su libertad. Fíjate, yo creo que acá hay dos cosas muy simples. Estamos hablando en Estados Unidos que hay una burocracia, que la burocracia esa no hace nada, nunca trabaja, y que esa burocracia le conviene más el socialismo por tener buenos seguros, buenas cosas para los empleados del gobierno, y paralizan un gobierno. Y aparte venden o se venden a las distintas empresas para sacar su propio negocio, tanto de aquí como del extranjero. Fíjate que muchos de los que estaban en la cabeza tenían negocios con Rusia o tenían negocios con las grandes petroleras o tienen negocios, y esos son los senadores nuestros de Estados Unidos. Entonces, tú vas a pelear con eso. Fíjate que acá en Miami tenemos
por ejemplo, políticos que fueron elegidos por los cubanos y lamentablemente lo que quieren muchas veces es mantener lo que le conviene a los latinos que estamos viviendo acá, pero no a los Estados Unidos. Y lo que hay que mirar es lo que le conviene a Estados Unidos, no a los latinos que viven en Estados Unidos. Ujú. Pero como políticos tienen que irse en contra de los Estados Unidos. Y los tenemos acá, son políticos del tercer mundo que tenemos, los que elegimos aquí en Miami. Por eso te pregunto, ¿le pasa lo mismo que a Venezuela? Porque acá es el peor lugar para vivir. Entonces yo te pregunto, esto es lo que quieren de los pueblos. No están viendo que Venezuela está en esas condiciones. Y Miami ya es el peor lugar para vivir y tener hijos. Es lo mismo. El oportunismo político, cuando no se tiene un ideal de Estado, cuando la gente pretende, una de las grandes desgracias que estamos viviendo es este cuento que se creyó el mundo del fin de la historia, ese cuento de las muertes de las ideologías, cuando se pierde el norte de las cosas son blanco y negro, hasta hay una sentencia bíblica muy clara en ese sentido: te quiero frío o caliente, los tibios son para vomitarlos de mi boca. Las cosas son claras en ese sentido. Cuando nosotros queremos imbuirnos en ese buenismo progresista en el que todo el mundo tiene su aporte para las decisiones de los pueblos, no, hay gente que piensa mal, hay gente que lleva las cosas a la maldad o al fracaso porque simplemente son idiotas y no pueden tener el ejercicio del hecho de un gobierno. Esa manía de decir, no, nos necesitamos de todos para todos, cada quien para lo que es, para que pueda hacer, hasta en el bosque unos palos sirven para fuego, y para leña, otros sirven para carbón. Las cosas son una realidad como son. Por eso cada ser como individuo es una cosa aparte. Cada ser humano tiene su identidad y sus capacidades. El asunto es cómo hacer que esas capacidades tomen brillo y tomen de nuevo su voluntad, cómo hacer que el venezolano se encuentre, cómo hacer que cada una de las sociedades latinoamericanas se encuentren responsables de ellas para su desarrollo. Y la única respuesta para eso se llama liderazgo. Cuando nosotros como sociedades aprendamos a censurar el liderazgo mediocre y que la mediocridad no sea un valor, cuando sea la mediocridad lo que es, mediocridad, vamos a poder avanzar como sociedad. Aquí se aplaude siempre lo mediocre, se estimula, se le lleva hacia arriba. Qué hermoso, mira, él es un pata en el suelo, mira, es un ignorante, pero habla bonito al pueblo, vamos a votar por él. Y eso es lo que ha traído la desgracia latinoamericana y en específico la venezolana de una manera salvaje. Sí, pero en Venezuela es diferente, por eso digo, a Venezuela no lo puedes comparar ni con Nicaragua ni con otros países latinos o del Caribe. Claro. Venezuela, desde sus inicios como historia, independizó los países, creó su propia independencia de libertad o de por lo menos traer una autosuficiencia en cada uno, pero motivó a todo alrededor. Por eso te pregunto, si Estados Unidos se queda dormido y se hace el buenísimo y no interviene como antes, me parece que en vez del buenísimo es un tonto. Sin duda. Entonces, yo creo que es hora en que basta de hipocresía, ¿no? Basta de poner buena cara y por atrás quererte romper tu casa o prender el fuego a tu casa. Basta. Sí, y ahí viene de parte en parte, porque nosotros tampoco ni podemos esperar que los Estados Unidos decida de manera unilateral, lo cual sería un gran error para nosotros como venezolanos, ni podemos exigirle a los Estados Unidos que cumplan la responsabilidad que tenemos nosotros como venezolanos. No, yo te hablo como... Yo no te hablo que ustedes lo pidan. Yo estoy hablando que Estados Unidos se sabe y tiene que darse cuenta de que Venezuela no es algo aparte, es una cosa totalmente diferente, porque Cuba está viviendo por su cuenta, pero Venezuela... Están más que conscientes en ese sentido. El actual director de la NSA, el general Kelly, viniendo del Comando Sur, ha sido muy claro y específico con respecto a la situación de Venezuela. Quizás uno de los militares norteamericanos más conscientes de la situación que tiene Venezuela y de su realidad política. Está tan consciente que está hasta consciente del colaboracionismo existente por parte de lo que aquí se califica como oposición. Entonces, eso está allí, latente, y depende de nosotros, de los venezolanos, demostrar que queremos cambiar para poder hacer efectiva esa preocupación y esas necesidades por mantener un continente ya de nuevo
con la palabra libertad amarrado al nombre de cada uno de nuestros países. Yo creo que, fíjate, como tú hiciste siempre, lo demostraste siempre, ¿no? Y por eso de la admiración que te tengo. Y yo te soy franco, si Venezuela tiene esta apertura a nivel mundial, lo es por ti. Porque a mí me convendría poner otras cosas para mi propio beneficio o para el beneficio para otras cosas y no ponerlo para Venezuela, ¿no? Para que tengas una idea. Pero creo que lo que estamos haciendo da una realidad que los Estados Unidos no puede más ser buenísimo. Y lamentablemente, porque eso es una hipocresía que tenía Obama. Fíjate que tanta hipocresía tenía que él deportó más gente que lo que se está deportando ahora. Y él decía que quería apoyar a los indocumentados. Por eso te digo que la hipocresía basta. La realidad se impone. Y Venezuela se impone. No hay que dejar que sea tomado ni por los rusos ni por los delincuentes narcotraficantes. Porque al final, si Colombia, que no vamos a decir nada, fíjate que todos esos países están tomados por los narcotraficantes y todo el mundo se calla la boca. Los atienden muy bien, pero muchos de los políticos de toda esa zona suben por los narcotraficantes. Sí. México primero, porque la DEA lo dijo, el exdirector de la DEA dijo que México fue... No, pero es una realidad evidente. Es una realidad. Aquí vive metiendo sus patas Samper, que es un reconocido narcotraficante. Esa es la realidad, y tiene las patas metidas en Venezuela todo el tiempo y generando opinión que nos ata a la destrucción. Vive planteando la misma estupidez que plantea Bergoglio, un diálogo suicida. Por ejemplo, yo tengo otra pregunta. ¿Cómo es posible de que los políticos latinoamericanos estén buscando sacar su gente de su país porque no sabe hacer trabajo y les roba todo el dinero que tienen estos políticos? Y resulta que cuando lo mandan acá, lo que les conviene es que después les manden de vuelta a sus países las remesas que son lo que están manteniendo Latinoamérica. Por favor. Bueno, sí. Hoy, profesor, que es una cosa increíble. Muchos de los venezolanos estamos subsistiendo por pequeñas ayudas que están llegando del exterior, ya es una realidad, ya nosotros estamos en ese idioma. ¿Y México? ¿De qué subsiste México? ¿De la ayuda? ¿Y Nicaragua? ¿Y San Salvador? Estamos en un proceso de involución, estamos destruyendo Venezuela a una velocidad realmente salvaje y convirtiéndonos a Venezuela, llevándonos al siglo XIX a velocidades impresionantes. Ahora, yo te voy a preguntar, al norteamericano no les conviene que se lleven el dinero de acá porque necesita que se produzca acá, no que se mande para otros países. Las remesas tendrían que producirse acá, tendrían que estar invirtiéndose acá, no sacarlas del país. Entonces, la realidad hay que decirla, basta de hipocresía. Y para eso necesitamos que la CIA esté infiltrada en toda Latinoamérica. ¿Por qué te voy a decir? Desde el punto de vista norteamericano, porque con los delincuentes, si no estás metido y lo estás controlando, ellos te controlan a ti, porque ellos no tienen ninguna moral. Entonces basta de ser moralista o buenísimos, como dicen, hay que ser bueno, hay que ser romántico. Romántico nada, porque cuando no tienes plata vas a dormirte en el coche, como hay mucha gente que está durmiendo acá en Miami. Por eso te agradezco, porque tenemos que pelear por una sociedad, cada uno. Tú para Venezuela, yo para los Estados Unidos, una sociedad que aprendamos a respetar y que no nos vengan los demás a destruir por nuestro país, los Estados Unidos. Eso es, hay que identificar ese amor por la nación. Y esa es la respuesta, esa es tan sencilla, esa es la respuesta. Uno tiene que amar a su país. Cuando tú amas tu país, no quieres que nada malo le suceda a tu país y das la vida para recuperar a tu país y enfrentas el daño y lo llevas y haces que el resto reaccione frente al daño que eso ocasiona. Y ahí está la clave para recuperar cualquier sociedad, para recuperar cualquier país, para hacer que de nuevo crezca la libertad, el desarrollo y el progreso. Yo tengo que defender el lugar donde estoy, Miami, que tengo que defender la que tiene que ser norteamericana, no puede ser nunca de otra manera. Claro. Y eso es lo importante. Claro. Esa es la realidad, así como sencilla. Igual que nosotros somos venezolanos y no podemos ser más una colonia de Cuba, ni podemos ser mañana, como dijo Maduro estas 2 semanas, que estamos a punto de convertirnos en una república árabe. Hace años, profesor, era 1998, Chávez iba a ganar. Leal, un artículo donde... El tiempo se nos fue.
Saluda a tu gente realmente, y creo que fue tan positivo. Hoy uno de los momentos que me voy positivo, contento, porque tú crees que los venezolanos podrán reaccionar ante todo lo que está pasando y que Estados Estoy Unidos seguro de eso. y que Estados Unidos lo apoyemos realmente, y basta de hipocresía. Un abrazo grandote y te deseo que lo que piensas, todo lo mejor. Gracias, profesor, gracias a todos. Y vamos adelante, tenemos un país por recuperar y una nación por construir. Un abrazo grande para ti. Gracias. Enseguida regresa el profe Morales para seguir